utilizarlo en sus clases. Así que bueno, ahí ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, la verdad es una enorme alegría poder estar aquí en este espacio. Ciencia con Todes, lo hemos denominado para, bueno, para de alguna manera reflejar la política que de alguna manera queremos intentar llevar a cabo y que de hecho Leticia ha llevado a cabo en su gestión pasada en la Secretaría de Ciencia y Tecnología y queremos llevar a cabo en nuestra próxima gestión frente a estas nuevas elecciones que tenemos por delante. Eh, es una política que apostamos a una ciencia que debe ser plural, que debe ser democrática, que debe ser situada y que parte que, por supuesto, reconocemos la producción de conocimientos que eh, surgen bajo un proyecto de investigación, pero también entendemos en ese marco de democratización que existen otras producciones que son llevadas a cabo por docentes en el marco de esta pandemia, que son llevadas a cabo por estudiantes, por graduados, por graduadas. Es necesario en este marco de democratización que empecemos a reconocer estas producciones. Y en ese sentido, bueno, la verdad es una enorme alegría, les decía, contar con la presencia de la doctora y profesora Leticia Minot. Ella es profesora titular de problemas epistemológicos de la psicología, la cátedra B, y con Sebastián Figueroa. Sebastián es justamente un estudiante y vamos a escuchar las producciones que tienen o que tiene a cargo Sebastián y sus compañeros y compañeras, y allí quizás vamos a entender por qué apostamos a esta ciencia plural, inclusiva y democrática. Sebastián es estudiante de nuestra carrera, pero fíjense además que es editor de la revista Heterocronías, una revista sobre feminismo y epistemologías del sur, es una revista de estudiantes. Entonces, empecemos a reconocer las producciones de toda la comunidad educativa. De eso se trata la democratización de la ciencia, la pluralidad de la ciencia que estamos proponiendo. Así que bueno, es un orgullo, además de una alegría, poder contar con estos actores. Depende ahora de toda esta comunidad que empecemos a reconocer las producciones de todos y todas las quienes conformamos esta comunidad. Así que en principio, gracias Leticia, gracias Sebastián, gracias a quienes están aquí participando y escuchando. La idea es que, bueno, podamos escucharnos y participar y empezar a construir esta ciencia plural y democrática que vamos a encargar en nuestra gestión. Nada más, así que adelante Leticia, adelante Sebastián. Bueno, que comience Sebastián, así nos cuenta un poco la historia de la revista. Él es el editor de la revista, como decía Germán, así que me parece que es la voz de un actor muy importante en esta propuesta que tiene esta forma de concebir la ciencia. Sebastián, te pasamos la palabra. Muchas gracias, Leticia, muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos y bueno, y agradecidos con todos los que están participando y agradecidos sobre todo por la generosidad y por la tarea de citarnos hoy acá a los estudiantes también para que hablemos de esto que es tan importante para nosotros como sujetos en este momento, insertos en la Universidad Nacional, pero también como futuros profesionales que vamos a hacer. Así que bueno, agradecer a todos los que están. Les cuento un poco de la revista Heterocronías, ¿sí? La revista Heterocronías nació como un proyecto de la Cátedra B de Problemas Epistemológicos de la Psicología en el 2019, pero en realidad el proyecto es anterior, se estuvo gestando durante bastante tiempo, y la intención siempre fue permitir que los estudiantes, las estudiantes, pudieran tomar la voz acerca de algunos asuntos ligados sobre todo a la ciencia, a la producción de conocimiento, que siempre suele ser como un espacio bastante restringido, ¿no? A cierto grupo académico, ¿no? Que parece que la investigación es algo que viene
cuando uno se recibe, ¿no? En el futuro, que uno no produce conocimientos, que uno no genera, que uno no piensa, que uno no se encuentra con los saberes de una forma singular durante la carrera y que pareciera que es algo del futuro. Bueno, y la revista viene como a intentar poner sobre el tapete el interés que tenemos los estudiantes y las estudiantes acerca de, bueno, la producción de conocimiento y el encuentro, como decía, con los saberes, ¿no? La revista se llama Heterocronías porque es un concepto, una categoría que toma Donna Haraway, que es una autora que para nosotros ha sido muy importante, muy fundamental para nuestro trabajo. Bueno, ella en su texto, El Manifiesto Cyborg, hace una alusión a Chela Sandoval, que es otra autora, acerca de, bueno, de algunas discusiones, de algunos encuentros ahí teóricos que tienen, y habla de las heterocronías como una posibilidad de subvertir, ¿no? Las lógicas del espacio y tiempo que circundan la producción del conocimiento en general, ¿no? Así que, bueno, la intención es como permitir un relevo a esa gendarmería de la razón que suelen tener la producción científica y permitir, como decía recién, que los estudiantes tomen la voz, ¿no? Es un proyecto epistemológico porque está relacionado con la producción científica, pero también es un proyecto político, porque no solamente porque hay una temática, digamos, de reconocimiento de los feminismos y las epistemologías del sur, que después vamos a ahondar un poquito en eso, sino además porque toma a los estudiantes, nos toma a nosotros como sujetos epistémicos, es decir, como sujetos productores de conocimiento, no solo como meros receptores de conocimiento, ¿no? Siempre siguiendo con las lógicas y las líneas formales que nos exige una revista académica, ¿no? Es decir, revisores, correctores y todas las cuestiones, digamos, evaluadores, pero permitiéndonos que nosotros, digamos, vayamos eligiendo, ¿no? Campos de trabajo, campos de investigación, a partir de este momento de ser estudiantes, ¿no? Bueno, es llevada adelante esta revista integralmente por estudiantes, ¿sí? Es decir, el comité editorial está conformado por estudiantes y los que publican y las que publican en la revista son estudiantes. Hay un pequeño espacio para publicaciones, digamos, de invitados, en donde puede llegar a haber algún profesional recibido. Pero bueno, otra intención de la revista es permitir que los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Córdoba entremos en diálogo con otras lógicas de saber, con otros modos de saber de otras universidades también, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la idea también como de romper un poco con algunos muros que establecemos sin quererlo, ¿no? Entonces, bueno, entrar en diálogo también con otras formas de concebir la ciencia. En algún momento la revista estuvo liderada, digamos, en el comité editorial por Franco Frare, que es fue adscripto de la cátedra B de epistemología y ahora es docente. Entonces, bueno, la revista está llevada integralmente en este momento por estudiantes y por, bueno, ayudantes de la cátedra y adscriptos, ¿no? En este momento me está acompañando Clara Puquitomenech, que es editora junto conmigo y también estudiante de la cátedra. Algo que nos parecía importante resaltar hoy para contarles cómo trabajamos es que, bueno, que la revista tiene, como todas las revistas, un comité asesor que se encarga, digamos, de ir siguiendo nuestras producciones, de avalar lo que vamos diciendo los y las estudiantes. Y les quería hablar un poquito de eso porque para nosotros fue muy importante contar con muchas personas que nos dieron su aval, con muchas personas que se encaminaron a trabajar con nosotros en el proyecto de Heterocronías y que es muy importante porque son personas que nosotros realmente hemos leído, hemos admirado mucho y admiramos mucho en este momento. Hay gente que nos está acompañando en ese comité que son de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabajan en el ámbito de la Universidad Argentina, la Universidad Pública Argentina, por ejemplo, el doctor Emanuel Bisset, la doctora María Teresa Bocio, pero también hay personas que nos acompañan desde otras fronteras, por ejemplo, Judith Butler, forma parte de ese comité asesor que tiene la revista, Donna Haraway, como les decía recién, que para nosotros es una gran referente para nosotros, también gente de nuestra facu, por ejemplo, el doctor Germán Caseta, el doctor Roque Farrán de la Universidad de Córdoba también, el doctor Luis Hornstein, encargado de psicoanálisis, él es un especialista en psicoanálisis y
y en trabajo con depresión sobre todo. La doctora Silvina Martínez, que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata, perdón. La doctora Nora Merlín, que es parte de la Facultad de Psicología de la UBA. El doctor Eduardo Matio, que lo conocemos porque es compañero nuestro de la Facu de Filosofía. El doctor Juan Carlos Monedero, que es docente de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Ana Natalucci, que también es docente de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Miriam Pino, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Jorge Reiter, el licenciado Jorge Reiter, que forma parte en este momento de la Universidad de Zacatecas en México. El doctor Boaventura de Sousa Santos, que es docente de la Universidad Coimbra en Portugal. Bueno, la doctora Andrea Torrano de la Universidad Nacional de Córdoba y el doctor Felipe Piña, que es docente de la Universidad de General San Martín. Así que bueno, la intención de este comité también fue abrir las fronteras, como ustedes verán, ¿no? Digamos, tenemos gente que trabaja con nosotros desde el mismo entorno de la universidad hasta gente que trabaja con nosotros en el ámbito de la universidad pública argentina y de otros lugares del mundo. El interés para nosotros es esto, abrir el campo para que los estudiantes podamos tomar la voz, podamos trabajar. Y una cosa muy, muy interesante que nos parecía resaltar en este momento es entender que cuando, digamos, una de las líneas de la revista es que cuando se subalterniza un saber, cuando se lo invisibiliza, cuando se lo ubica fuera de esa jerarquía que ha armado la modernidad acerca de la ciencia, también se está subalternizando el sujeto epistémico que produce ese conocimiento. Eso es muy importante. Entonces, la experiencia en este punto forma parte de algo singular que va rompiendo como esas lógicas a las que estamos acostumbrados acerca de la ciencia y cómo se produce la ciencia, ¿no? La intención de estas epistemologías del sur es configurar ciencias, construir ciencias a partir de nuestros sures, ¿no? De los sures existenciales que hay en nuestra realidad, en nuestro territorio, en nuestra academia, en la Universidad Nacional, en nuestra facultad. Lo que nosotros no buscamos, digamos, ni relativismos ni facilismos, sino lo que intentamos es ser reconocidos como sujetos epistémicos, ¿no? Que los estudiantes y las estudiantes de la Facultad de Psicología en particular, pero de todas las facultades y todas las universidades que quisieran trabajar con nosotros y que quisieran sumarse a nuestro proyecto, sean reconocidos como sujetos epistémicos. Que es algo que viene como entrando en tensión últimamente porque parece que empiezan como a aparecer estos emergentes, ¿no? Empezamos a querer tomar la palabra a los estudiantes y las estudiantes y entonces, bueno, se generan ahí como tensiones a nivel del academicismo. Cuando recién hablamos de la gendarmería de la razón, nosotros que es una terminología que está muy emparentada con nuestro proyecto, hablamos en el sentido no solamente, digamos, de las restricciones académicas que se han armado para que los estudiantes alcancemos, digamos, los lugares de producción, sino además hablamos de las ciencias, digamos, que se terminan imponiendo por sobre las otras, o los modos de producción de ciencia que se terminan imponiendo por sobre las otras. En el último número de la revista, que los invito a leer, la revista está indexada, en la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba, y está disponible para todo aquel y toda aquella que quiera leerla y consultarla y descargar. Una de las cosas que nos pareció interesante es que en el último número tuvimos un diálogo con Adriana Guzmán, una referente de pueblos originarios en Bolivia, y nos hacía alusión, hablábamos justamente de las lógicas de producción de conocimiento y cómo eso generaba bastantes dificultades para, por ejemplo, las personas de pueblos originarios. Hablábamos acerca de la noción de memoria, ¿no? La memoria como eso que solemos perder a algunas personas, inclusive los estudiantes en nuestro atravesar la facultad, ¿no? Parece que iniciamos y entramos con una forma de ser, con una forma de percibir el mundo y salimos cambiados en el sentido de pretender, digamos, que se invisibilice aquello con lo que veníamos, ¿no? Cuando en realidad se trata de una posición de diálogo, de encuentro de saberes, ¿no? Nuestra posición nunca es de
justamente de la gendarmería, digamos, como hace la gendarmería, la razón de decir este saber es válido o este saber no es válido, sino de permitir que se encuentren los saberes, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de jerarquías, nos gusta hablar de ecologías de saberes. Ecologías en el sentido en el que puede haber una reciprocidad, puede haber una convivencia, puede haber una articulación posible, que es lo que nos interesa. Desde ya que todos los estudiantes y todas las estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y de nuestra facultad están invitados a publicar en esta revista, ¿no? La revista cuenta con varios números ya, y la verdad que es muy interesante lo que aparece allí, es muy interesante la producción de los estudiantes, y es muy importante, nos parece muy importante que tengamos un lugar, un espacio también para leernos los estudiantes entre nosotros y ver cuáles son los debates que se están empezando a activar. Dentro de eso, hay una intención de que, bueno, de esto que les decía, de que los estudiantes nos leamos entre nosotros también, por lo que se publica en la revista luego pasa a formar parte del programa de cátedra, de la Cátedra B de Problemas Epistemológicos. Entonces, es muy importante y muy interesante, porque además de tener las primeras publicaciones y tener la experiencia de la investigación, que siempre es muy interesante, muy enriquecedora, sobre todo cuando uno está en la carrera de grado, además permite que uno pueda mostrar a los otros lo que está produciendo, ¿no? Y ahí encontrar un diálogo posible, un debate posible, una articulación posible entre los saberes y entre lo que pensamos. Así que nos parece interesante continuar con esta línea, continuar el proyecto de la revista. Nos parece que tiene mucho que ver con estos nuevos espacios que se están abriendo en la Facu, que particularmente en este lugar lo encarna, digamos, el profe Germán y otros profes que lo están acompañando, porque consideramos que la condición de posibilidad de los nuevos diálogos que se establecen en el ámbito académico, en el ámbito de la Universidad de Córdoba, tienen que tener la voz de los estudiantes también. No podemos estar fuera de esos debates, no podemos quedar fuera de esas discusiones a nivel académico, a nivel político, a nivel científico, sobre todo porque consideramos justamente eso, que los estudiantes también somos sujetos epistémicos, que todos somos sujetos epistémicos, que no hace falta tener, contar con los materiales de eficacia simbólica para ser reconocida nuestra voz, ¿no? Y bueno, y también visibilizar todo eso que no ingresa al ámbito académico, justamente porque el ámbito académico en algún punto suele ser como poco receptivo a ciertas lógicas que están por fuera. También hay cosas que no entran en el ámbito académico, debates que no se dan, y a nosotros nos parece interesante que esos debates ingresen, porque tienen que ver con el vivir bien, tienen que ver con la vida digna, tienen que ver con quienes somos nosotros, personas que se subjetivan, digamos, en una época, pero además de eso, personas que están atravesadas por el contexto del cual viven. Nosotros conocemos de diversidad en la universidad, los profes lo saben, bueno, el profe Germán que está recibiéndonos, digamos, conoce de dónde venimos, que venimos de lugares tan distintos y a la vez tan comunes por muchas cosas. Saben que es necesario que nos reconozcamos, que reconozcamos nuestras voces, que podamos aportar algo al ámbito universitario. Así que en ese sentido nos parece muy interesante que estos conocimientos que se subalternizan no se desperdicien. Boaventura de Sousa Santos utiliza esa expresión de desperdicio, ¿no? Porque se termina desperdiciando en el sentido en el que ese conocimiento no es valorado, ¿no? ¿Cuántas cosas que nos atraviesan en este momento y que se nos pueden venir en la cabeza pueden llegar a tener que ver con algo que no está reconocido por el ámbito académico, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones, las experiencias, los saberes de nuestros abuelos, por ejemplo, de nuestros antepasados, que no forman parte de esto, digamos, de la discusión académica y que pueden perfectamente entrar en diálogo. Por eso yo hago hincapié en esto, que no se trata de un relativismo, que no se trata de una posición, digamos, de pose nomás, sino que se puede articular el conocimiento, se puede hacer una reciprocidad entre nuestros saberes y se puede conformar esa ecología que nosotros buscamos con la revista. Así que desde ya todos y todas los estudiantes de la facultad están invitados a publicar. La revista es nuestra, es de los estudiantes, y estamos orgullosos de que una revista de estudiantes
cuente con la gente que nos acompaña, que la mencionamos recién, que cuente con personas de nuestra facultad que son tan talentosas y tan generosas con nosotros, pues realmente esa también es una cosa que hay que resaltar, ¿no? Que los docentes han sido muy generosos con nosotros, muchos docentes han sido muy generosos con nosotros en acompañarnos con la revista, en leernos, en asesorarnos, en evaluarnos, porque, bueno, las cuestiones, digamos, estrictas, digamos, de las directrices editoriales requieren que también aprendamos. Así que, bueno, para mí, por ejemplo, particularmente es un aprendizaje muy fuerte porque la experiencia de formar parte de un comité editorial de una revista es algo de lo que se aprende muchísimo, que te permite romper con un montón de lógicas que uno tiene, un montón de prejuicios que uno tiene acerca de la producción científica. Así que, bueno, nada, contarles que esto está sostenido por estudiantes, que queremos que siga sostenido por estudiantes, y agradecerles a todos los que nos están ayudando a crecer en este momento por su generosidad, por su escucha y por su paciencia, y bueno, así que muchas gracias por eso. No, por favor, la verdad, uno te escucha y nada, la verdad que uno se emociona en esa fuerza que tiene, ¿no? Porque a veces uno sostiene todo el tiempo, tenemos que escuchar a nuestros estudiantes y por allí son puramente, bueno, frases que aparecen en campaña o en situaciones particulares. Ahora, realmente yo, bueno, nada, es la primera vez que te escucho y no dejo de sorprenderme la fuerza que tenés. ¿En qué año estás, Seba, de la carrera? Yo estoy cursando ya el último tramo, ya estoy haciendo las materias de cuarto, así que ya estamos más cercanos a la... Pero Heterocronías arrancó con nosotros estando en segundo, o sea que también éramos muy chiquitos. Así que, bueno, nada. Es producto, yo quiero decir una cosa, ¿no? Y en esto también quiero tratar de ser generoso. La revista también es producto, así como de la generosidad, de la paciencia y el trabajo que realizan, que han realizado históricamente ustedes como docentes de la facultad, ¿eh? Porque nosotros también somos, no es una palabra muy linda, pero también somos producto, en algún punto, ¿no? Conjunto de lo que ustedes nos han sabido dar. Así que es una forma también de devolverle a la universidad pública todo lo que la universidad pública nos da a nosotros. Sí, vos sabés que justo antes de darle la palabra a Leticia iba a destacar esto, ¿no? La generosidad de colegas docentes. Si apostamos, vamos a apostar esta democratización y una ciencia plural, es porque lamentablemente muchas veces esta generosidad no se encuentra muchas veces en otros colegas. Pero no importa, esto lo tenemos que trabajar en conjunto porque realmente quien te escucha o quien escucha a cada uno de los que estamos aquí, yo no dudo que va a apostar a justamente estas construcciones y estas producciones. Así que la verdad, no salgo de mi asombro y quería preguntarte en qué año estabas cursando, porque yo digo, este chico es un infiltrado que se vino de hecho del CONICET, viste que uno tiene esas imágenes preformateadas. Al final vamos a hablar justamente de eso. No quería quitar la posibilidad de darle la palabra a Leticia Minot, que, bueno, es una de estas tantas docentes generosas que ha abierto este espacio y por eso estamos hoy aquí. Así que, Leticia, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y la verdad que yo también me siento muy orgullosa de la revista Heterocronías, porque los chicos trabajan mucho, la toman muy en serio, y realmente la llevan. Yo así tengo un ojo por ahí que cada tanto digo, bueno, a ver cómo vamos, ellos me consultan, pero realmente la llevan ellos, ¿sí? O sea que es una revista realmente de estudiantes para estudiantes y ha tenido así muy buen resultado poder incorporar los trabajos de los chicos en el programa, o sea, dentro de la bibliografía obligatoria, ¿eh? Es decir, que leen Haraway y después leen a Sebastián Figueroa, a Clara, o sea, y leen y cuando se dan cuenta que es un par, quedan realmente sorprendidos y eso tiene un impacto positivo porque se dan cuenta que ellos también pueden, ¿sí?
que no es una cosa de hoy hay que llegar a hacer toda una trayectoria para escribir algo, ¿no? Entonces eso realmente es muy lindo, ¿no? Cuando nosotros propusimos esta idea de ciencia con todes, la idea que tenemos en mente es la siguiente, porque siempre o es común escuchar cuando se habla de democratización de la ciencia, hablar de una ciencia para todos o una ciencia para todos, ¿sí? Y está bien que la ciencia, los beneficiarios de la ciencia o de la práctica científica sean muchos, ¿sí? Pero sin embargo, cuando hablamos de ciencia para todos, seguimos pensando en la idea de que la ciencia la producen algunos y los beneficiarios son muchos, ¿sí? Entonces, nosotros aquí queremos modificar esa idea y decir, no, en la misma producción de la ciencia tienen que estar todas las voces, ¿sí? Es decir, que por eso hablamos de una ciencia con todes, ¿no? Una ciencia que sea inclusiva, una ciencia en la que puedan producir conocimiento todas las voces, ¿no? A mí me gusta una idea de un filósofo que se llama Peirce, en la cual él se queja del estado de la filosofía en Norteamérica y la compara con la filosofía europea. Entonces se pregunta por qué es que la filosofía europea ha dado tan grandes logros, no solamente la filosofía, sino la ciencia europea, y bueno, nombra todos los grandes logros de Europa, tanto en filosofía como en ciencia, ¿y a qué se debe? Y la filosofía norteamericana en ese momento en el que él está hablando, bueno, queda un poco repitiendo y no produce conocimiento, ¿sí? Entonces él dice, bueno, y la clave está en las universidades, ¿no? Porque en las universidades europeas se va a aprender. En cambio, hay una práctica en estas otras universidades que él critica, en las cuales algunos van a aprender, pero en realidad se va a enseñar, ¿sí? Y yo me quedo con esa idea porque justamente como dice él, cuando uno va a aprender, está abierto, ¿sí? Está abierto a lo nuevo, está esperando lo nuevo, está buscando lo nuevo, puede abrirse, puede dialogar. En cambio, cuando uno dice, voy a enseñar, ¿sí? La posición de ir a enseñar, ¿cuál es? Es que yo tengo una serie de verdades y lo que hago es transmitirlas. Y esas verdades están fijas, ¿sí? Esas verdades están ahí cristalizadas, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil que entre lo nuevo si desde la práctica universitaria hay algunos que van a enseñar. Es decir, si yo voy a enseñar, quiere decir que tengo estas verdades y transmito estas verdades y que son casi incuestionables. Entonces, esa es una lógica que tenemos que empezar a cambiar si efectivamente queremos producir conocimiento, ¿sí? Producir conocimiento significa un conocimiento que que haya salido, digamos, de esta institución, que en este caso es la Facultad de la Psicología, la Universidad de la Universidad de Córdoba, Nación de Córdoba, si lo pensamos en términos de la universidad. Pero, ¿cuáles son los conocimientos que efectivamente estamos produciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que le estamos dando al mundo? ¿Sí? A la sociedad. Entonces, ¿cómo hacer para transformar a la Facultad de Psicología en una facultad productora de conocimiento y no meramente una práctica donde se repiten teorías o unas prácticas ya pautadas, pero no hay una producción nueva de conocimiento? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr eso? Y yo creo que con Peirce la clave está justamente cambiar lo que pasa en las universidades y concretamente en nuestra facultad. Otra idea que a mí me gusta y que quiero traerla aquí es la de otro filósofo epistemólogo que se llama Andoni Ibarra.
en el cual él dice, bueno, ¿qué es el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento científico? ¿Sí? El conocimiento científico, muchos dirán, está en los libros, está en los papers, ¿sí? Y más o menos, ¿no? Porque en realidad el conocimiento científico es lo que circula, ¿sí? Un conocimiento que no circula sería un conocimiento, no sé, como una moneda falsa, digamos, que no tendría ningún valor. El conocimiento está en lo que circula. Y no circula solamente en los ámbitos académicos. Eso es lo primero que tenemos que entender. El conocimiento científico no circula solo en los ámbitos académicos. Por supuesto que dentro de la academia circula, cuando vamos a un congreso, en los papers, en las revistas, todo eso, por supuesto que está ahí, pero también está en la sociedad. También circula en instituciones, desde escuelas secundarias, donde justamente lo que se transmite allí, hasta hospitales, ¿sí? Hasta sindicatos, hasta otros lugares, ¿sí? Que no son los lugares que a veces habitualmente pensamos que es donde circula el conocimiento científico y pensamos que es en una especie de laboratorio, en un espacio cerrado académico. Entonces, el conocimiento científico circula en por distintos espacios, ¿sí? Algunos académicos y otros que no son académicos. Entonces, si el conocimiento es lo que circula, no podemos nosotros en su producción desconocer esa realidad del conocimiento científico y del conocimiento en general. Entonces, creo que estas dos cosas me parece que son dos nociones muy importantes. Una de ellas es justamente esto: todos somos estudiantes, ¿sí? Todos somos estudiantes, porque si nos empezamos a sentir que tenemos una verdad y que la vamos a transmitir, estamos errando el camino, ¿sí? Creo que todos tenemos que ponernos en la situación de estudiante, ¿sí? Todos venimos a aprender. Entonces eso es lo primero. Y lo otro, pensar que el conocimiento es lo que circula, tanto en ámbito académico como fuera de la academia. Por lo tanto, la sociedad también tiene que tener una voz en esa producción de conocimiento, ¿sí? No solamente la academia es la que produce conocimiento y la que tiene la voz. También la sociedad tiene que tener una voz en ese conocimiento. Yo creo que cuando uno piensa en una universidad, si bien las universidades se generaron para reafirmar el poder del Estado, de los estados, ¿sí? Si bien eso ha sido el objetivo principal de las creaciones de las universidades, sin embargo, yo creo que nuestra Universidad Nacional tiene una característica particular, ¿no? Que es justamente la de la enseñanza pública, que le suma a esa idea una cosa que creo que debe ser clave, que es la promoción del pensamiento crítico. Es decir, que además de que todos vamos a aprender, también todos tenemos que promover el pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico, ¿en qué consiste? No es criticar o hablar mal de alguien, ¿sí? El pensamiento crítico es justamente interpelar, ¿no? Interpelar constantemente el lugar que ocupamos en la producción de conocimiento. Interpelar constantemente ese lugar, para quién producimos ese conocimiento, cómo es que nos posicionamos, a través de qué teorías pensamos y qué lugar ocupan esas teorías en estas redes de poder, podríamos decir. Y que justamente el conocimiento no se puede pensar separado de las redes de poder, ¿sí? Porque si estas redes sociales por las que circulan están allí, también está relacionada con las redes de poder. O sea que la relación entre saber y poder están íntimamente unidas. Es una relación
muy estrecha, que yo creo que no se pueden separar, ¿no? Entonces el pensamiento crítico tiene que ser la clave. Tiene que haber promoción. Es más interesante que un estudiante pueda repetir una serie de conceptos de memoria, pueda también comprender, ¿sí?, cuál es el lugar desde el que está hablando allí, ¿sí? ¿Cuál es ese lugar en esa producción de conocimiento? Que puede interpelar eso, que puede interrogarse, que no crea que, que hay algo dado, sino que hay una construcción. El conocimiento científico es una construcción. ¿Y qué lugar se ocupa en esa construcción? La otra idea que me parece importante y que tiene que ver con una ciencia inclusiva es la idea de una ciencia solidaria, ¿sí? Aquí por solidaridad entiendo, por ejemplo, en el sentido que luego dice Sousa Santos, que es que estén todas las voces, ¿no? Es promover el diálogo. Pero en ese diálogo, en ese escuchar las otras voces, es hacerlo en paridad, o sea, en horizontalidad. Porque la solidaridad supone eso, que reconozco a todas las perspectivas con igual capacidad para decir una verdad, ¿sí? Para decir la verdad. Es decir, no soy yo quien tiene la verdad, no es la línea que yo defiendo la que tiene la verdad, no es mi corriente, la escuela que yo defiendo, no es esa la que tiene la verdad, ¿sí? Sino que es una verdad, una perspectiva. Y hay otros que tienen otra perspectiva, ¿sí? Pero es tan válida como la que tengo yo. ¿Se entiende? Eso es solidaridad, solidaridad epistemológica, ¿no? Es reconocer a los otros, digamos, en igualdad de condiciones frente a la verdad, frente al conocimiento, frente a la ciencia. La psicología, en ese sentido, creo que es un ejercicio, o sea, es un lugar privilegiado para este ejercicio, porque como son distintas escuelas, distintas corrientes, entonces creo que es un buen entrenamiento para ese ejercicio. Pero también cuando hablamos de solidaridad, no debemos quedarnos solo en el conocimiento académico, ¿sí? Solo en el conocimiento de un pensamiento occidental, sino que también debemos incluir el conocimiento y ser solidarios con el conocimiento de otros, de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿sí? Que también tienen un conocimiento. Allí también hay conocimiento. Entonces sería bueno que también en las bibliografías incluyéramos textos de otros pueblos o saberes de otros pueblos, ¿sí? Porque realmente allí también hay conocimiento. Pero también hay conocimiento en la vida cotidiana, en el sentido común, ¿sí? Me gustó mucho una cosa que dijo Sebastián, hay algo que traemos, ¿sí? Y que no hay que abandonarlo, digamos, necesariamente, porque lo que ahora conocemos es superior, ¿sí? También hay un conocimiento, reconocer el conocimiento que hay en el sentido común en la vida cotidiana. Yo creo que eso es importante también ser solidario. Entonces, cuando hablamos de una ciencia con TODE, es una ciencia fundamentalmente solidaria, porque es una ciencia que reconoce conocimiento en distintos lugares, en la academia, fuera de la academia, con distintos pueblos, con distintos actores, con distintas instituciones, ¿sí? Entonces, eso me parece que es la clave. Entonces, esto implica que nosotros tengamos claro cuál es el proyecto político de ciencia, ¿sí? Entonces, yo creo que quien lleva las riendas de una facultad debe tener una política científica, ¿sí? Debe tener una política científica basada en un modelo de ciencia. Y ese modelo de ciencia, que creo que Síntesis encarna, es justamente de una ciencia con todo, de una ciencia
que es inclusiva, que fomenta el pensamiento crítico, que es solidaria y que incluye a distintos actores. Los estudiantes, a mí me sorprenden los estudiantes siempre, yo aprendo muchísimo de ellos. Yo creo que inclusive es injusto porque yo aprendo más de ellos que ellos de mí, eso con certeza, ¿sí? Yo aprendo constantemente de ellos. Además, el estudiante tiene una frescura que es muy saludable cuando nosotros ya venimos un poco cristalizados, por no decir enquilosados, con algunas verdades, ¿sí? Y el estudiante con sus preguntas, con su frescura, ¿sí? Que no es ni inocencia ni ingenuidad, es frescura, ¿sí? Con esa frescura, con esa vitalidad, lleva a interpelar. Entonces eso me parece muy saludable, incluir la voz de los estudiantes. Yo creo que este modelo de ciencia que yo tengo, al que yo adhiero, coincide con el ideario de síntesis, ¿no? Porque síntesis, que por favor, síntesis no tiene nada que ver con resumen, le digo para los otros que no sean, que no sepan la historia del término, sino que síntesis es justamente esas diferentes actores en una unidad, ¿sí? En una unidad que es algo nuevo, pero aquí no debe confundirse unidad con identidad, ¿sí? No somos, somos unidad, porque trabajamos juntos, pero somos diferentes a la vez, ¿sí? Entonces no hay una identidad que nos obligue a ser todos homogéneos, donde todos tenemos que pensar lo mismo, donde todos tenemos que defender las mismas ideas. Eso sería darle identidad. Entonces la identidad siempre, como dice Haraway, ha sido la política de los amos, y no es el caso, ¿sí? Por eso es una política de unidad, no de identidad. Por eso es una política que garantiza las diferencias. Y eso coincide perfectamente con esta idea de ciencia para todos. O sea, una unidad para trabajar juntos y no una identidad para ahogar las diferencias. ¿Sí? Me parece que esa es lo que hace que este modelo de ciencia coincida, digamos, con esta propuesta de síntesis. Y a mí me parece que Germán y Alejandra encarnan perfectamente este ideario, ¿no? O sea que realmente creo que se va a poder trabajar en una agenda política que lleve a cabo esta idea, esta concepción de ciencia, este modelo de ciencia, que vemos que no es algo imposible, no es algo lejano. O sea, la prueba es en la revista Heterocronías, ¿sí? El experimento social, digamos, perdón, Sebastián, que digamos de experimento social, es justamente esta revista. O sea, los chicos son productores de conocimiento, ¿sí? Y si eso lo llevamos a un plano más grande, me parece que incluimos más voces e incluimos más proyectos de este tipo, creo que eso nos va a enriquecer muchísimo y vamos a poder acercarnos a tener una facultad productora de conocimiento y que sea reconocida internacionalmente por la producción de conocimiento. ¿Sí? Y no que quede librado al azar de algunas personas, ¿sí? Sino que sea un proyecto político como proyecto de facultad, ¿sí? Yo creo que una facultad debe producir conocimiento y creo que el camino hacia eso es esta forma, este modelo de ciencia con todes. Bueno, por acá voy quedando, entonces le doy la palabra a Germán, que es nuestro candidato a decano, y yo estoy muy orgullosa y muy contenta de que así sea, porque coincidimos en este proyecto. Bueno, gracias, Leti. Me gustaría que abriéramos un espacio
de preguntas. Yo quería hacer algunas reflexiones al respecto, vayamos pensando preguntas o intercambios, ideas. Estaba pensando, eh, la veo allí que está Maricel Costa, que ella ha trabajado mucho en extensión, la veo a Ale Bertolé o Mariana Beltrán o Marcela Salvetti, que tienen mucha experiencia también en, en lo que es la extensión. Entonces, también estaba pensando cómo este trípode, ¿no? Extensión, investigación, docencia, grado, cómo tenemos que apostar a esa articulación y cómo estos conceptos de ciencia plural, democrática, solidaria, situada, cómo también atraviesan a estas, estas áreas, ¿no? Y cómo podemos lograr articularlas y cómo podemos también dar a conocer lo que se produce en extensión. Si algo ha estado relegado todo este tiempo, justamente son las producciones en extensión y producciones riquísimas de programas, de grupos, de becas, de lo que quieras llamar. Entonces, bueno, como esta política yo creo tenemos que encarnarla, por supuesto, en ciencia y técnica, pero también en extensión, también en la docencia, en todos los aspectos. Nuestra gestión claramente debe ser una gestión plural, democrática, solidaria, situada. No me queda duda de eso, eh, porque además creo que va a ser la única manera que podamos, uno, afrontar los desafíos que vienen y dos, de alguna manera revalorizar esta nuestra facultad que tenemos por delante en todos los aspectos. Así que, bueno, eh, feliz también yo de encarnar este proyecto porque realmente lo siento y lo he luchado. Lo he luchado porque de alguna manera también lo he padecido a esta gendarmería que vos decís, Sebastián, que la verdad suena fuerte el concepto, ¿no? Porque suena fuerte, pero realmente cuando uno lo baja a la realidad, realmente uno se da cuenta que, bueno, de alguna manera en ciertas situaciones lo ha padecido. Así que feliz de encarnar este proyecto que, ya les digo, lo vamos a hacer en todas las áreas, porque creo que va a ser necesario reconocer las producciones de todas las instancias, de todas las áreas. Así que bueno, realmente he quedado fascinado con Sebastián porque esa pila, esa energía es algo impresionante. A vos, Leticia, te conozco, entonces ya conocemos tu energía al respecto. Estaría bueno que abramos un espacio de intercambio, de diálogo, de debate, a ver qué piensan ustedes, que nos cuenten. Aquí hay docentes, aquí también hay estudiantes, yo no sé si hay graduados, graduadas, que nos cuenten un poco, bueno, cómo ven, cuáles son los obstáculos que ustedes han tenido, si es que han tenido, porque yo ya les digo, docentes generosos, bueno, hay, pero no son muchos, y en todos los aspectos. Bueno, no sé, intercambiemos, debatamos, nos escuchamos, a ver si tienen algo para compartir. Cuesta. Maricel, no sé si... Ah, está, justo te iba a pedir que nos contaras un poco lo que pasa en extensión, vos que tenés más conocimiento, porque me imagino que, bueno, pasa algo similar, ¿no? En realidad, bueno, primero que nada, saludar a Sebastián y felicitarlo, porque me parece que cuando lo escuchaba, tengo ganas de volver a cursar epistemología, estar en la cátedra B. Me parece que ese proyecto, conocerle a Leticia también, su coherencia durante su trayectoria, es también parte de su espíritu, surge y se encarna en esta propuesta puntual de los estudiantes, así que me encanta ser parte de esto. Pero también resonaba con Freire, digo, desde la mirada extensionista, en esto de hablar de la producción situada, y de Sousa Santos también están ahí entre
la producción de conocimientos y la tarea extensionista, en esto de que todos sabemos, todos aprendemos y todos enseñamos. Esa lógica que planteaba también Leticia respecto de cómo debe ser la producción de conocimiento, me parece que es lo que mejor encarnaría un proyecto, que es lo que encarna Germán y esta propuesta, de integrar las funciones, de investigación, de extensión y de docencia. Entonces, creo que esa política que propone Leti y que se refleja en la revista da cuenta de ese espíritu. Y yo celebro que esté sucediendo esto, que se abra una posibilidad para esto en la facultad, que sí sé también que es una apuesta de Leti de hace mucho tiempo y que creo que es un momento, esta es una oportunidad para que eso se encarne en la facultad. Y también un momento para jerarquizar la extensión desde esta perspectiva de integrarla con las otras funciones. La extensión siempre ha estado relegada y parece que desde la lógica más tradicional, más eurocentrada, hay que producir conocimientos y eso se produce únicamente desde la investigación. Y la verdad es que la extensión y las intervenciones a nosotros nos permiten tener un contacto real con los problemas reales y en función de eso renovar las agendas de investigación. Entonces es una dialéctica que tenemos que seguir practicando y entrenando. Un poco eso es mi opinión, resonando con todo lo que se ha dicho y celebro realmente, y no, ya googleé la revista y vamos a leer los artículos. Así que felicitaciones. Bueno, dale, sí. dale. Bueno, muchas gracias, Maricel. Yo creo que el problema con extensión es el concepto extensión, ¿sí? Porque extensión supone que la universidad produce un conocimiento y eso se extiende hacia la sociedad. O sea, la sociedad se beneficia, digamos, de ese conocimiento. Pero yo creo que tenemos que hacer a la inversa. Yo creo que tenemos que incluir a la sociedad en la producción de conocimiento. ¿Sí? O sea, incluir las distintas instituciones, los distintos espacios, digamos, que no son académicos en la producción de conocimiento, porque de esa forma es ciencia con todos. Entonces creo que la extensión, digamos, no debería ser tanto un ejercicio de extensión como sí de incorporación. Sí, o de vinculación, de diálogo de saberes, digo, es la misma lógica o de ecología de saberes, lo dijo Sebastián también. Sí, sin duda. Yo creo que eso es para justamente porque no en este modelo que estamos hablando aquí, no hay ciencia sin la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, es fundamental. Pero creo que tenemos que cambiar esa mirada. No es que esto académico se proyecta hacia allá, sino que justamente juntos, ¿no? O sea, como ahí destaca Maricel, ¿no? En diálogo, en horizontalidad, ¿sí? Muchas veces yo veo que cuando se hace trabajos en barrios o en algunos lugares se va y se les ofrece cursos, ¿no? O sea, lo único que tengo para dar es esta verdad y la voy a enseñar y la voy a transmitir, ¿sí? Ahí hay una chica que pidió la palabra, no sé quién es, no alcancé a ver el nombre. Sí, Mariana Beltrán. Ah, Mariana. Ah, no la vi así como rápido. Mariana, sí. No, yo quería primero agradecerles porque yo no puedo acordar más con el enfoque en el proceso de producción de conocimientos. Hace largo tiempo que suena muy desajustado, tiene teoría aplicada a la realidad de los problemas sociales, o sea, no es una universidad que esté sirviendo en lo social, en el compromiso social, y me parece súper ajustado. Será porque estoy en la práctica y me canso de ver teoría que no se pregunta nada, y cómo se va a preguntar nada si los que realmente tienen los saberes
no se les da la palabra para producir conocimientos ni acercar esas problemáticas, pero no como extractivismo académico, ir a extraer, sino que ellos sean los actores de esa producción, no a quien se les extrae, digamos, algún tipo de experiencia o de palabra para poder hacerlo. Así que no puedo acordar más. Yo realmente esa visión descolonizada del saber realmente adhiero totalmente. Y bueno, les agradezco por este panel súper actualizado, además, en cuanto a lo que se está pensando en la producción de conocimientos, por lo menos lo que veo yo en ciencias sociales. Así que realmente les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Y eso que dice Mariana es excelente esto, ¿no? Ojo con el extractivismo, o sea, tampoco es que vamos a ir a extraer saberes y después ponerlo en nuestras tesis y todo lo demás y no reconocer los actores, ¿no? O sea que eso también es muy importante, ¿no? Es ciencia con todos, con las voces de todos, con los saberes, con distintos saberes y reconociendo a esos otros, ¿no? A esos otros, o sea, reconocerlos en la producción, reconocer distintos actores de conocimiento. Y me parece que ese reconocimiento, porque la producción yo me he preguntado muchas veces, pero la Facultad de Psicología no produce ningún conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que produce? ¿Sí? Porque yo no sé, en matemática, ¿cómo lo mediría la producción de conocimiento? Bueno, si hay teoremas con nombres de matemáticos del FAMA, como se supone, ¿no? Bueno, ¿qué concepto ha producido la Facultad de Psicología? ¿Qué concepto? Ni siquiera digo una teoría articulada, pero sí un concepto, algo que haya producido, ¿sí?, la facultad. Y yo digo, bueno, quizás si vemos en los papers no vamos a encontrar mucho, pero quizás no vemos donde realmente tenemos que ver. Y ahí me parece que hay un trabajo que Germán lo ha mencionado, y es reconocer una producción que yo le llamo silenciosa, ¿sí? Una producción subterránea, vamos a decirlo así, que es cotidiana, que es en el trabajo docente cotidiano, ¿sí? Hay producciones de los docentes que, como no aparecen en los papers, como no van a los papers, entonces es como desconocida. Entonces yo creo que ahora en la pandemia se vio mucho eso, porque bueno, tuvimos que empezar a mostrar por otros medios y no nos quedó otra que publicitar las cosas que nosotros producimos. Y por ahí uno encuentra riquezas, digamos, en eso que fue siempre una producción silenciosa. Entonces me parece que recuperar eso y darle un lugar también sirve a la producción de conocimiento, porque también esas voces cotidianas y silenciosas también, digamos, tienen que ocupar otro lugar, otro reconocimiento en esa producción, ¿sí? Entonces me parece que cuando uno habla de producción de conocimiento y queda pensando mucho en el paper, en ese modelo de ciencia exitosa, meritocrática. Bueno, yo creo que hay que empezar a salir de ese modelo. Está bien, por supuesto, los papers no es que los vamos a pasar a desconocer, pero creo que tenemos que hacer un trabajo más minucioso y empezar a ver lo cotidiano. Yo creo que tener que empezar a ver ahí lo cotidiano, y creo que la pandemia ha servido para eso, ¿no? O sea, hay una producción que siempre estuvo silenciosa, que la pandemia nos obligó a visibilizarla, y creo que esa historia cotidiana que se ha ido gestando en el enlace entre el estudiante, el docente, cotidianamente, me parece que hay que recuperarla porque hay allí mucho saber, ¿sí? Es como ahora se está todo en la línea de recuperar en el saber las historias de vida. O sea, no tanto lo universal, o sea, también está lo universal, pero también está lo cotidiano y las historias de vida. Entonces, también hay historias de vida
que se dan en ese enlace entre estudiantes y docentes y que me parece que hay que recuperar, hay que traerlo, digamos, porque allí hay mucho saber, hay mucha riqueza y creo que no nos podemos dar el lujo de perder eso. Entonces, a mí me gusta la propuesta de síntesis porque es muy cuidadosa, finamente cuidadosa con los docentes, ¿sí? No como esta idea de el docente, la cátedra, algo, digamos, jerárquico, sino en esa cotidianeidad. Y me parece que eso, digamos, es lo que hace que sea un proyecto enriquecedor. Y eso es vital para la ciencia. ¿Sí? Eso es vital para la ciencia, ese trabajo cotidiano. Traer ese trabajo cotidiano me parece que es fundamental. Entonces, sí, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que estamos todos involucrados en ese trabajo. Me parece que es algo que nos atañe a todos, a los estudiantes, a los docentes, a los egresados. Yo siempre defendí la idea de que los egresados son claves en la producción del conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un contacto, una realidad que es una cotidianeidad también diferente. ¿Sí? Entonces me parece que traerlos a la producción del conocimiento también es fundamental. Entonces yo creo que esto es un proyecto, por eso, con todes, ¿sí? No es un proyecto de un grupo, ¿sí? No es un proyecto de ciencia donde solo, digamos, producen algunos, ¿no? Y fundamentalmente compartir todos los códigos de elaboración, de evaluación, etcétera, para que todos podamos ir construyendo también y ser escuchados y que todas nuestras voces tengan presencia, digamos, en esa producción. Y también y también a la sociedad, ¿sí? Sin extractivismo, sino como actores. Así que fíjate, bueno. Leti, y el resto, este trabajo que tenemos por delante, que es mucho, efectivamente, como requiere también abordar otras variables, porque está bien y vamos a partir de revalorizar el rol docente, que eso por supuesto tiene sus implicancias en la formación, la singularidad, reconociendo distintos sujetos epistémicos, pero a su vez también tenemos que trabajar en otras cuestiones que hay que desarmar un círculo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Digo, por citar un ejemplo, en esta pandemia, cada uno de nosotros docentes, cada uno de estudiantes, se nos vino por arriba, nos atravesó la pandemia y la sobrevivimos como pudimos. Pero en ese interín hemos producido tareas, videos, no sé cuántas cosas más en el aula virtual, para pasar por WhatsApp. Son producciones que tenemos que reconocerlas. Ahora, cuando vos vas a presentar eso o para presentarte un concurso docente o carrera docente o vos estudiante vas para presentarte una beca, son cosas que no están contempladas, muchas de ellas. Se entiende a lo que voy, entonces eso lo único que hace es retroalimentar a veces un círculo vicioso donde ciertas producciones son las reconocidas, con las cuales que quede bien claro, es como dice Leticia, no es que vamos a decir que un paper, un artículo no sea útil, para nada, por favor. Lo que tenemos en todo caso que apostar es primero que todos y todas podamos escribir realmente papers científicos y también reconocer las otras producciones. A eso vamos. Entonces, en ese sentido, hay mucho trabajo por delante porque si no nos encontramos con esto. ¿Cuántos docentes hemos estado realizando producciones que yo creo que serían fabulosas para capacitaciones docentes? Carrera docente te evalúa docencia, investigación, extensión. Entonces, estamos produciendo para cuestiones docentes, sin embargo, cuando llegamos a una cuestión puramente administrativa, nos las reconoce. Y
y directamente nos vemos perjudicados si nos presentamos a un concurso carrera docente. Se entiende entonces cómo tenemos que trabajar distintos aspectos, ¿no? Esta política de una ciencia plural, democrática, bueno, los conceptos que ya hemos dicho, implican varios aspectos que definitivamente vamos a tener que abordar. Alejandra, ya te doy la palabra, pero quería responderle a Marcela Artigas, que había hecho una pregunta acerca de la espacios de extensión e investigación. Bueno, está claro que con esto de la pandemia nos atomizó, entonces nos ha separado bastante, pero existen grupos de investigación y espacios de extensión que no necesariamente tenés que esperar hasta llegar a los últimos años de cursado, ¿sí? De hecho, yo en mi equipo de investigación, y podríamos cada uno de los que estamos aquí dar ejemplos, tengo estudiantes también de segundo año. Como estoy investigando cuestiones que tienen que ver con el ingreso en primer año, tengo estudiantes de segundo año, así que Marcela, bueno, no solamente invitada a mi equipo, sino a cualquier otro equipo que seguramente vas a tener la posibilidad de investigar. Eso es lo que necesitamos, que ustedes también se involucren en estas cuestiones. Alguien había pedido la palabra y se me fue la manita, no me acuerdo quién era. Marcela Artigas, dale. Ah, perdón, Alejandra Heredia, perdona. Dale. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo aquí en este espacio estoy como estudiante, aunque vean mi apariencia, soy estudiante de primer año de la carrera, pero trabajo en otra universidad nacional que tiene muchos menos años que la Universidad de Córdoba, está a unos pocos kilómetros de acá. Y también, bueno, todas estas cuestiones de separaciones entre las tres patas de la universidad pública existen. Por más que seamos una universidad pequeña, que está en una ciudad chica, pero también existen. Yo hace más de 20 años que trabajo en esa universidad y sinceramente como que abandoné un poco la investigación, la producción. Mi interés era más en proyectos de intervención y que tuviesen una base científica, y es como que se notaba que era para pocos. Y me parece que en una facultad mucho más grande que toda la universidad en la que yo trabajo, como es la de psicología, se debe dar y en mucha mayor medida. Entonces me parece interesante la propuesta y me parece interesante esto de trabajar de una forma no solamente coordinando áreas o coordinando espacios, uniendo extensión, investigación, docencia, sino trabajarlo de una manera interdisciplinaria. Esas producciones silenciosas, como decía recién la doctora Minot, deben visibilizarse, pero tampoco deben visibilizarse a solas, es lo que me parece, ¿no? Como en solitario, como emergiendo así de la nada, sino que creo que hay muchos grupos que trabajan por ahí con las mismas problemáticas y trabajan por separado. Tienen, como suelo decir yo, sus quintas, no se abren, no se relacionan. Entonces, relacionar la investigación científica con la extensión o con la incorporación de la sociedad a la universidad me parece un eje principal. Y esto que mencionaba de los egresados, en una parte de mi trabajo me toca intervenir en los trabajos final de grado de una carrera y realizan unas producciones fabulosas y producciones que se pueden aplicar a veces hasta sin presupuesto, porque a veces el presupuesto es lo que nos condiciona, ¿no?, a poder llevar adelante alguna propuesta. Y no hay una coordinación entre todo eso, y de pronto, porque alguien lo escuchó, dijo, ah, tal grupo de investigación está tocando ese tema también, podéis relacionarlo. Entonces, si hubiese una política de integración de conocimientos afines,
de integración de propuestas afines y que realmente se puede trabajar en equipo de una manera colaborativa, me parece que es una cosa que puede sumarnos y mucho. Entonces, bueno, a partir de esa pequeña experiencia o de esta pequeña universidad nacional en el interior del interior donde yo trabajo y pude observar estas cosas, supongo que, bueno, en la Facultad de Psicología no lo pude observar ni ver por esta cuestión de la pandemia y de que es todo virtual, pero supongo que deben ser aún mayores. Entonces, leer un poco la propuesta de síntesis y ver quiénes eran los referentes de la propuesta, a mí, bueno, me dio muchas ganas de participar en este evento y en el que pueda. Eso es todo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos, Alejandra. Y bueno, qué grato, ¿no? Poder contar con estudiantes de todos los años y de primer año. Uno diría, o muchos colegas dirían, pero ¿qué tiene que opinar un estudiante de primer año? Bueno, creo que si algo nos ha caracterizado, nos caracteriza en este espacio justamente es la escucha a nuestros estudiantes, el reconocimiento. Esta facultad es para ustedes, ¿sí? Por lo tanto, bueno, claramente el claustro estudiantil es fundamental en ese sentido. Preguntas vos, Mari, no sé si habías levantado la mano en un momento o yo vi... No, simplemente a quien preguntó por las propuestas de... Sí. Hay 20 programas en curso y docentes que están acá en el espacio de síntesis coordinan muchos de esos, son responsables de esos espacios. Entonces, por ahí invitarle a conocer también la política de extensión que se propuso en el 2014 y que se promulgó en ese momento cuando estábamos en esa gestión. Y hay 20 programas y 5 servicios, o sea que hay posibilidades de incorporación. Y en ese momento también se generaron los créditos en extensión. O sea, creo que el desafío sigue siendo lo que planteaba Alejandra, la integración y una integración interdisciplinaria, sin ninguna duda. O sea, ese es el otro punto al que hay que aspirar. Ya estamos consolidando algunas cuestiones y hay que seguir avanzando en eso en relación a integrar, pero falta la integración con otras disciplinas. Al interior de los programas eso está sucediendo. Está sucediendo con estudiantes de otras unidades académicas, con graduados de otras unidades académicas, pero es incipiente. Hay que seguir avanzando en ese sentido y generar prácticas de grado, que también es parte de la propuesta de Germán, que tengan esa misma lógica interdisciplinaria. Entonces, bueno, ese es el desafío que queremos encarnar. Sí, una cosa, bueno, me parece muy importante lo que señalaron Alejandra y Maricel, y además me quedé con una idea que había dicho Germán, de cómo de alguna forma todos hemos sufrido esta gendarmería de la razón, que dice quiénes sí, quiénes no, evalúa quiénes sí, quiénes no, y que se ve en aspectos que a veces parecen triviales, ¿no? Por ejemplo, se ve en los espacios, ¿no? O sea, ahora estos años de pandemia no lo pudimos ver tanto, pero ahora que volvemos a la presencialidad, la pregunta es a dónde vamos a hacer nuestras prácticas de investigación, porque los espacios, digamos, también como que tienen dueños, ¿sí? Y también están dirigidos por esa gendarmería, ¿no? O sea, es la misma gendarmería que también dice, cuando te dice vos no, también dice, bueno, vos andá y hacé lo que puedas en un rinconcito por allí. Entonces, eso también es importante, digamos, que lo tengamos en cuenta. O sea, que esta relación entre el poder y el saber se manifiesta de muchas formas y nos afecta en la vida cotidiana todo. Entonces me parece que el cambiar un modelo de ciencia tiene que incluir, digamos, también nuestras cotidianidades. Entonces me parece que es importante tener presente todos estos aspectos que a veces pueden parecer pequeños o triviales, pero que sí impactan en la producción de conocimiento. Sí, yo quería agregar algo, Germán, perdón. Dale, por favor. Me parecía muy interesante lo que decía recién Leticia y cómo lo iban recuperando todos. Parece que
el significante de la tarde es Gendarmería de la Razón. Me parece espectacular que se haya instalado eso entre nosotros, ¿no? Y pensaba que a veces, esto que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de la revista y decíamos que cuando se subalterniza, cuando se invisibiliza un saber, se está invisibilizando también a quien está detrás de ese saber, a los sujetos, a las personas que están detrás de eso. Pero además de eso, yo pensaba que todo eso está relacionado de alguna forma con el modo que tenemos de percibir a la producción científica, pero con el modo también que tenemos de percibir a los autores. Quizá nosotros como estudiantes solemos ver algunas miradas un tanto catequéticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Respecto a algunos autores, respecto a algún tipo de producción, respecto a alguna forma de ver el mundo, respecto a alguna forma de concebir la psicología o alguna forma de concebir la educación. Y me parece que eso lo que hace es justamente fomentar lo contrario de lo que hablaba recién la doctora Minot, ¿no? Ella hablaba de la solidaridad, ¿no? Y la solidaridad implica no solamente el plano de la horizontalidad en donde no hay un saber por sobre el otro, sino que además implica que nos reconozcamos sujetos epistémicos. Y ese reconocernos sujetos epistémicos permite la emergencia de otras cosas, de otros discursos, que no son precisamente los discursos que están enquistados en el academicismo, ¿no? De aquellos discursos que no ingresan, que no debaten, que no están en ese interjuego. Entonces eso también hay que tener, pienso yo, hay que tener como resaltado, ¿no? Algunas cosas fomentan esto, ¿no? No es solamente que es algo que se dé, así como decir, bueno, en el academicismo esto se da, sino que hay condiciones que van generando eso. Lo fuimos señalando, ¿no? Y una de esas cosas me parece también esta imposibilidad en algunos sectores de diálogo, de una posición crítica respecto del saber, de una posibilidad de pararnos de otro lugar. Siempre tiene que ver con algunos posicionamientos, ¿no? Con algunas fijezas que pareciera que todos tenemos que saber, que todos tenemos que repetir, que todos tenemos que emular, ¿no? Eso de la identidad que recién la profe Minot señalaba tanto, ¿no? Esto de la unidad y la diferencia entre la unidad y la identidad, ¿no? Porque somos diferentes, pero porque además sabemos que la identidad siempre forma parte de algo del orden de la imposición, de lo que nos quieren decir, de lo que nos quieren decir que somos, ¿no? Y en este momento en donde estamos decidiendo el futuro de nuestra facultad, me parece muy interesante entrar en diálogo en las escuelas y no permitir que se cierre el debate acerca de que pensamos, digamos, ese debate o esas ideas de que votamos conforme a nuestro posicionamiento respecto a tal autor, a tal escuela o lo que fuera, ¿no? Podemos ubicarnos en otro lado, podemos ver las cosas de otro modo y eso también forma parte de nuestro ser sujetos de conocimiento, sujetos epistémicos en la universidad. Bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, yo. Buenas tardes. Adelante, profesora, ¿cómo le va? La primera cosa que me resuena es esperanza, ¿no? Representada en Sebastián. Digo, porque a pesar de las dificultades que tenemos, ¿no? Esto es como la flor de loto que sale del barro, ¿no? Estoy poética hoy. Entonces, eso me da esperanza y quiere decir que algunas cosas bien se han hecho. Entonces, bueno, me da cierta tranquilidad de espíritu. Por otro lado, creo que es difícil a veces ponerse de acuerdo y aceptar la diversidad de pensamiento. Creo que es lo que más nos cuesta en nuestra facultad, ¿no? Entender eso, no solo por el tema de los modelos teóricos, sino desde los posicionamientos de distinto orden, ¿no? Entonces creo que hay que intentar democratizar un poco más este funcionamiento.
sin que nadie se sienta o atacado o perseguido por hacer un planteo distinto. Yo siempre pensé esto, ¿no? Digo, es una facultad de psicología, somos psicólogos, somos psicólogas. ¿Qué nos pasa que no podemos a veces comunicarnos bien, sin agresión? Entonces digo, creo que esa es la parte que hay que seguir trabajando y hay que seguir apostando, porque bueno, ahora vino lo de la pandemia que nos puso en crisis también a distintos niveles, pero también va a empezar como, ¿no? Como todo lo del caos se va a empezar a organizar desde otro lugar. Yo soy una convencida de eso. Pero los procesos llevan su tiempo. No son ni mágicos ni automáticos. Así que a mí me parece muy interesante el planteo de Leticia sobre la ciencia. Yo de alguna manera siempre sentía o me visualizaba como que yo no era ni científica ni investigadora porque no tenía la medallita, ¿no? Y ahí en esto que vengo escuchando, esto de que se invisibiliza por ahí tantas cosas que se hacen, es importante ese reconocimiento. Es importante esa construcción entre todos, ¿no? Y esto de seguir aprendiendo, yo digo, es parte de ser docente, seguir aprendiendo y seguir apostando y seguir entendiendo que, bueno, que nos tenemos que ir adaptando a los cambios y que si no si hacemos una ciencia que solo queda entre cuatro paredes, para mí no sirve. Si la ciencia no está al servicio de nuestra gente, ¿para qué? Y esta cuestión de rescatar también las distintas fuentes de conocimiento y de decir, cada uno tiene un saber y hay que respetarlo por eso. Haya nacido donde haya nacido, venga de donde venga. Respetarlo como persona, ¿no? Digo, y por ahí me escucho diciendo esto y digo, qué básico que es, pero parece que tenemos que volver a esto e insistir hasta que nos demos cuenta que por ahí va el camino, ¿no? Así que bueno, la verdad que muy contenta de lo que he escuchado, bueno, de las propuestas, ya voy a ir a leer también la revista, tengo tarea. Tengo tarea anotada también, así que bueno, espero que este espacio siga creciendo, que sean más los que se vayan sumando y bueno, creo que nos va a beneficiar a todos, a todos, a todas, a todos. Yo mucho el inclusivo no me sale, ¿vieron? Pero bueno, gracias por escucharme. Gracias a vos, Marce. Sí, yo me quedo con este mensaje de esperanza de Sebastián, ¿no? Uno como docente, bueno, intenta ir más allá de la pura transmisión de contenidos, porque si no, bueno, me parece que no estaríamos cumpliendo nuestro rol. Si no, para eso vamos y nos sentamos a leer un libro y ya está. Entonces, que tengamos estudiantes como Sebastián o como Alejandra, que recién decía, estoy en primer año, pero quiero empezar, o como Marcela, que quiere sumarse, o como tantos otros y otras estudiantes que seguramente, bueno, no pudieron estar o piensan lo mismo. Qué esperanzador y qué importante es para nuestra labor poder escuchar, poder abrir estos espacios y entender estas dinámicas que ocurren en la facultad. Tenemos que ayudar a que de alguna manera dejen de estar allí en ese subterráneo, como decía Leticia. El desafío que tenemos es muy grande porque, bueno, la pandemia, como decía, nos ha atravesado, ha traído o exacerbado algunas cuestiones que ya venían de antes,
pero tenemos un desafío enorme. Bueno, uno de estos desafíos es democratizar la ciencia. Esa va a ser una política central que tenemos o que vamos a encarnar, no solamente la ciencia, sino también, como decía, la extensión, la docencia. Aquí somos una comunidad donde cada uno tiene un rol fundamental desde el lugar que sea. Bueno, esa es nuestra idea, nuestra construcción, y por supuesto están invitados, invitadas a participar en este espacio desde el lugar que sea. Está el compromiso de todo este espacio. Bueno, tanto Leticia como Maricel o Alejandra, que está allí también, forman parte de las candidaturas a ocupar espacios en el consejo directivo, así que verán que tenemos un equipo muy, muy lindo para afrontar estos desafíos que vienen por delante. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, bueno, ya vamos dando por cerrada este acto, que la verdad, ojalá podamos empezar a hacer muchos más para abrir el debate y para que nos den una inyección de esperanza como la que hoy nos has dado vos, Sebastián, y tus compañeros y compañeras. La verdad, agradecerte, Leticia, por el espacio, agradecer a cada uno y cada una que estuvo aquí escuchando, pero Sebastián, gracias por la inyección de energía que nos has dado, de esperanza, y que tan mal, como decía Marcela, no estamos haciendo las cosas. Eso para uno como docente, realmente, créeme, que nos llega acá, porque tan mal no estamos haciendo las cosas. Gracias, Germán, y agradecerle a todos los profes que están presentes. Antes de irnos, hace un tiempo tuvimos la presentación de un libro contarles esto solamente, tuvimos la presentación de un libro en la Facu. Estábamos muy nerviosos los ayudantes porque estábamos organizando eso y estábamos laburando a 1000 por hora. Entonces había un profe dando vuelta, que en el auditorio ya no había un profe dando vuelta y nosotros estábamos de acá para allá, corríamos. Y entonces este profe le preguntó a la titular de esa cátedra donde estábamos los ayudantes laburando tanto: che, ¿de dónde sacas estos chicos? ¿No? Y entonces, chicos y chicas, ¿no? Y entonces esta profe se dio vuelta y simplemente miró el auditorio como diciendo: pero están ahí, ¿de dónde los sacás? ¿De dónde? Si estos chicos son los nuestros, los que vienen a la facultad, ¿no? Y yo les agradezco porque nosotros también somos producto de lo que ustedes nos han formado, y del cariño que nos tienen, y de la paciencia que nos tienen, y de todas esas cosas que hacen y que terminan agotados por eso. Pero nada, agradecerles y hacerlo recíproco, ya que hablamos de reciprocidad, hacerlo recíproco. Bueno, ojalá que este sea el inicio de una serie de espacios que abran el debate, abran la posibilidad de reconocer las producciones que cada miembro de la comunidad tiene. Y bueno, ojalá nos veamos pronto ya como en el lugar de la gestión para apostar a full a esta política que vamos a encarnar en todos los aspectos, porque realmente creemos que es el camino correcto para que nuestra facultad sea la que soñamos. Creemos que ese es el camino correcto, así que comprometidos, comprometidas en ese camino. Gracias, muchas gracias por estar aquí presente. Leti, ¿querés decir algo? Sí, solamente para terminar, muchas gracias a todos los que han estado presentes, y bueno, sí, y esperemos que Síntesis pueda llevar adelante este proyecto siendo gestión, así que bueno, y todos por supuesto invitados a participar en todos estos diálogos y en la producción de conocimiento para hacer de la facultad una institución que produce conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la participación y la escucha. Que anden muy bien y cuídense mucho. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.